Bueno, acá estamos de vuelta hablando de energías renovables, las posibilidades que existen, las necesidades imperiosas de empezar lo antes posible, es decir, ayer debió haber sido, y lo hacemos con Juan Carlos Villalonga y con Marcelo Álvarez. Y acuérdese que si usted quiere escribirnos, escriba a porqueprograma, todo junto, @gmail.com. Marcelo. Sí, quería complementar lo que había dicho Juan Carlos en el bloque anterior respecto de el atraso de Argentina en el ingreso de las renovables. Argentina es por tamaño de mercado energético el tercer país de la región después de Brasil y México. Y en términos de renovables estamos en el puesto 14, 15. Dominicana, Panamá, Honduras tienen más renovables que nosotros. De hecho, cuando se inauguró la planta de La Jacinta en Uruguay de 50 megas, el mercado argentino hasta diciembre del año pasado, en términos de tamaño de solar fotovoltaica, que era la misma planta que se inauguraba en Uruguay, era de 25. O sea que Uruguay en una planta ponía el doble de la potencia acumulada en toda la historia en Argentina. Entonces, viendo ese atraso, si hay una ventaja en entrar último, es no replicar los errores del prójimo y utilizar modelos que se mostraron exitosos, validados, ajustándolos a la realidad argentina. No me digas que lo hicimos por astutos. No, claramente no. Porque no me la vendés esa idea. No, si viniera un marciano y viera la cantidad de recursos naturales que tenemos y la utilización que hacemos de ellos, no tendríamos cómo explicarlo. Se va a otro país. De hecho, vamos a tener responsabilidad ante nuestras descendencias de por qué no adoptamos las políticas que adoptamos ahora antes. Es inexplicable por qué no usa renovables Argentina desde hace mucho tiempo. Pero bueno, construyendo de aquí para adelante y aprendiendo de lo que nos pasó para atrás, renovables siempre tuvo un manto. Yo uso la figura de cuando alguien defendía las energías renovables, en general era tomado como un burgués con cargo de conciencia, más cerca de un lavapingüinos que de alguien que tenía un modelo de desarrollo alternativo. Y lo que creo es que ahora no es tan fácil la situación, sigue habiendo discusiones y como tratábamos en el primer bloque, el cambio de época en términos del negacionismo que reina en los países centrales dificulta la discusión, pero sigue siendo, aún con eso, más fácil de lo que era antes. Y me parece que hay que trabajar sobre la base, sobre la población, en términos de cuáles son los riesgos de no tomar acciones. En general hay una figura que es un lago que se llena todos los días el doble de lo que tenía el día anterior en términos de volumen. El día anterior a desbordarse está por la mitad. Y no hay mucha gente que tome acciones con el lago por la mitad. Nosotros cuando... No vayamos a una fantasía, la ruta 7. Que cada 2 por 3 desaparece. Porque la Picasa se desborda. Y no hemos encontrado la forma de evitarlo. Para mí lo importante de llegar con el discurso al ciudadano común es que las crisis ambientales, en particular las de cambio climático, no están relacionadas con el día después de mañana porque se inunda la Quinta Avenida y el protagonista y el muchachito los va a salvar. Sino que poblaciones vulnerables que no son responsables de las emisiones son las primeras que pagan el precio de la transformación. Y no en el futuro, ahora. O sea, después de que pase un huracán por Centroamérica, en general de un lugar donde ya había huracanes, pero que se ha radicalizado en función de los desequilibrios ambientales, en la Florida es reparado en 3 meses y en general cuesta bienes materiales, y en Nicaragua 20 años después lo están reconstruyendo después del huracán Mitch. Eso tiene que ver con la vulnerabilidad de esas poblaciones que no son las responsables de las emisiones. Exacto. Vos en el primer bloque, Marcelo, contaste que este retraso es muy pronunciado, pero que algo ocurrió este último año. Imagino que habrá una flor también para Juan Carlos. ¿Cómo se observa? Tiene que ver con, sin hacer valoraciones desde los ideológicos de un gobierno, una administración u otra, el nuevo le ha dado un espacio a renovables que antes no tenía. Se puso en fase la modificación de la ley de promoción, que era la 26.190 y ahora es la 27.191, que empezó a gestarse en la administración anterior, pero se reglamentó en esta, y posibilitó con un modelo de cuota, que un modelo de cuota es una obligación para el sector eléctrico de una fracción de energías renovables, empezando en el 2018 y terminando en el 2025, que empieza con el 8% y termina con el 20%, que fija un piso, no fija un techo, sino que fija un piso, y a partir de ahí las licitaciones de subasta que se hizo con el Plan Renovar. El Plan Renovar, para decirlo muy fácil, son licitaciones de contratos a 20 años para la provisión de energía,
que contratan los privados con Camesa, con distintas tecnologías de renovables que se licitaron por separado para no mezclar peras con melones, y lo que ha sido eficiente el gobierno es en blindar esos contratos con garantías del Banco Mundial, que lo hizo en tiempo récord. Ahora, es un primer paso en la dirección correcta, porque va a empezar a mover, se contrataron casi redondeando 2.500 megas, y estamos hablando que los que decía como dato, diciembre del año pasado el mercado total era de 25 en términos de solar, o sea que hay un salto de escala significativo. Es un paso en la dirección correcta, pero sigue siendo concentrado en grandes capitales. ¿Por qué está concentrado en grandes capitales? Porque es un proyecto capital intensivo, a diferencia de cuando yo tengo una turbina de gas o de combustible fósil cualquiera, con fuel oil o gasoil, la que sea. Yo tengo una inversión inicial que es relativamente baja para comprar la turbina o la caldera o el ciclo combinado, y luego tengo una operación y mantenimiento caro porque tengo que todo el tiempo suministrar el combustible. A diferencia de esto, en solar y en eólica, predominantemente, yo tengo que hacer la inversión de capital ex ante al principio de todo, porque tengo que poner los molinos o los paneles solares. Luego tengo un costo operativo muy bajo, pero si el dinero es caro, toda la operación se me vuelve cara. Entonces, claves para el desarrollo de esto es tasas de interés mucho más baratas. El paso siguiente, y lo que estamos proponiendo nosotros desde la Cámara y trabajando con Juan Carlos en el proyecto que tiene presentado, es energía distribuida, generar desagregadamente cerca del consumo por usuarios residenciales, industriales o comerciales. ¿Cuál es la ventaja de esto? Permite participar a las pymes argentinas, genera trabajo local, descentraliza la oferta de energía, baja las emisiones, genera más trabajo por unidad de energía instalada que la convencional o que los parques. Así que es una situación de ganancia-ganancia por todos lados. Este proyecto, se me ocurre a mí, que debería interesar a los gobernadores, que a su vez deberían ser muy apoyados en esto. Y primero, por los motivos que ustedes dan, de prever lo que sería un futuro con un medio ambiente cada vez más agresivo contra el ser humano. Pero además para retener a la mano de obra en el lugar, porque eso supone dar más trabajo. Crear, es decir, que sería un proyecto ideal, uno de los tantos proyectos ideales para mantener mano de obra en un lugar. Y ahora va una pregunta para vos, Juan Carlos. Una consideración primero. Hace unas semanas en Holanda todo el mundo estaba con Jesús en la boca de si ganaba o no ganaba el partido nazi, lo cual suponía que después le iba a dar fuerza a los otros partidos nazis que están pululando. Que en realidad apareció el conservadurismo cerril que estaba ahí dormido. Y ahora, notablemente, en dos casos, partidos verdes ayudaron en las elecciones con menos diputados, pero que están teniendo más presencia ya los partidos verdes, o llamados así verdes, ¿no? Sí, el movimiento político verde en Europa tuvo, su auge fundamental fue allá en la década de los 80, donde el establishment, la política, no asumía esta agenda. Entonces claramente tenía tuvo un rol disruptivo y de instalación, y yo diría, el proceso conocido como la transición energética alemana es un producto intelectual de los verdes que hoy no se discute en Alemania, es política de Estado. O sea, todos los partidos, y Merkel hoy es una firme abanderada de esa transición. Eso, ¿qué genera? Que cuando todo el establishment asume esa agenda, o buena parte de esa agenda, claramente un partido como el Partido Verde tuvo un declive. Ahora, lo que está pasando, y realmente es difícil dar explicaciones de por qué, pero por suerte ocurre, yo lo escribí el otro día en un Twitter, que frente a la amenaza populista y de estos partidos que estaban como dormidos y se han despertado por estos nuevos tiempos que los que hablábamos al principio del programa, la componente verde vuelve a renacer. Por eso las elecciones en Austria, fíjate vos que terminó siendo una elección entre un verde y no me acuerdo cómo era el candidato de la ultraderecha. Y en el caso de Holanda, también aparece
los verdes, que nunca fueron muy fuertes en Holanda, pero salieron con un 12%, cuando el candidato más votado tiene un 20 y pico %. Hoy lo leía arriba, primero y muy arriba, en la ciudad de Ámsterdam. Bueno, creo que es un síntoma de reacción frente a este mundo donde, insisto, Trump no es un presidente, Trump es una idea y un modo de hacer política que se irradia, y esta vara que yo digo que se coloca, y lo que dije por ahí a la pasada, muchos sectores políticos y muchos sectores productivos entienden el guiño y entienden ahora vamos por todo. Es decir, ahora, digamos, es decir, Trump pone sectores políticos y productivos que prefieren no gastar. Y gastar menos. Totalmente. Obama establecía una vara muy alta y fortalecía a quienes estaban dispuestos a sostener esos, ya sea regulaciones, acuerdos internacionales. A ver, lo de Trump en este momento, entre otras cosas, es retirar dinero de lo que es organismos multilaterales. Sí. O sea, eso debilita completamente todo lo que es el espacio de acuerdo internacional. O sea, la gobernanza internacional, donde nos sentamos a discutir los grandes temas globales. Si eso no tiene financiamiento, no hay manera de aplicar y se debilitan muchísimas convenciones. Bueno, eso nos pone en una situación de alerta. Yo creo que ahí el resurgimiento, esta nueva ola de los partidos verdes, es de algún modo una reacción a esto que puede venir, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido es un síntoma de reacción a estos tiempos. Marcelo. Yo, asumiendo un análisis que puede complementario, que puede ser un poco reduccionista, yo creo que el conservadurismo que está tomando buena parte del mundo industrializado es producto del miedo, es un voto irracional, y que la gente mayoritariamente está votando esas opciones en base a miedo, y que debiéramos tratar de constituirnos en una alternativa para canalizar el miedo, que puede ser un buen motor de crecimiento, para hacer algo distinto y no para volver hacia atrás. El problema de volver hacia atrás en términos climáticos es que no hay tal cosa. O sea, las emisiones siguen avanzando, y si no tomamos acciones, cuanto más rápido mejor, vamos a pagar un precio aún mayor del que ya estábamos pagando. Porque hay que evitar el riesgo de decir vamos a pagar el precio en el futuro, como si las cosas se empezaran a pagar cuando nos lleguen a nosotros. Hoy ya lo estamos pagando. Hoy, los otros días estaba hablando con un taximetrero, en uno de esos días de canícula, que por poco nos moríamos todos con el aire acondicionado y todo, estábamos, pensando que después tenía que abrir la puerta y salir al horno. Y charlábamos y yo les decía lo que significa en las grandes ciudades, y me acordaba que cuando mis chicos eran chicos, hoy tienen la mayor 59 y demás, los pasaba a buscar una camioneta de la escuela, y una mañana apareció tan los charcos estaban escarchados, había escarcha en las calles, que yo dije, los llevo yo. Por ahí yo patinaba igual, pero iban con mamá. Bueno, y busquen escarcha. No ocurre más. Bueno, el efecto invernadero que produce una ciudad hace que vos te desplazás de esa ciudad 5 kilómetros y tengas una diferencia de temperatura notable, digamos, más fresco. Esto, multiplicado por todo lo que significa la concentración, nos lleva a pensar cuánto más, porque por otro lado hay una paradoja, ¿no? Te dicen, o te han dicho, compre electrodomésticos. Todo el mundo se abastece de heladera, obviamente, y si puede, de un aire acondicionado. Una vez que lo tiene, lo prende. Cuando lo prende, manda el calor de su casa a la calle. Aumenta el consumo de energía y un buen día se corta la luz. Entonces, esta contradicción de que por un lado estamos, no es que yo tenga la solución, y tampoco se la voy a pedir a ustedes, pero cómo se marca la necesidad de aumentar el consumo, por un lado, que va a ese tipo de cosas y a otras, pero va a eso también, que se quiere utilizar porque todo que se lo tiene, y al mismo tiempo las dificultades que tenemos de abastecimiento. Sí. A ver, la política que Argentina estuvo
transitando en los últimos años era una política absolutamente de corto plazo, cortísimo plazo. Bueno, de algún modo esto que yo llamaba el populismo tiene estas características. El pan para hoy, hambre para mañana. Te doy las cuotas para que compres el aire acondicionado, pero no hago las inversiones para que tengas electricidad, por decirlo de una manera muy simplificada, pero es lo que estuvo ocurriendo. Yo creo que la gran virtud de este gobierno es que revierte esa mirada y con todas las dificultades que eso entraña, salir de ese modelo e ir a otro, hay una racionalidad distinta, se incorpora la variable del largo plazo, por lo tanto la preocupación por la infraestructura, la preocupación por tener fuentes de energía, por tener buenas redes. Esto es una son cosas que no te dan. O sea, en Cambiemos es una conciencia. Sí, yo ahora iba a decir. Sí, Marcelo contó lo que fue el año pasado en términos de las licitaciones para energías renovables, etcétera, y lo contó desde el punto de vista como lo vivieron los empresarios, las fortalezas y las debilidades de las licitaciones. Ahora, todavía no vimos un molino, porque eso lleva tiempo. Se hicieron licitaciones a tiempo récord, los proyectos se van a desarrollar muy rápidamente, pero son 2 años. Y yo creo que esto se está haciendo al tiempo que, digamos, el ritmo que corresponde. Tengo una sospecha, porque algo conozco de la política, y es una cuestión, yo tengo un enojo fuerte con sectores empresariales. La gente muy rápidamente dice la clase política, y no le falta razón, pues que son los que le piden el voto. Pero no estamos hablando del poder empresarial, del poder financiero y del poder sindical. Son todos poderes, sí, y podríamos decir clases. Y me temo que buena parte de esa no inversión sea el resultado, a lo mejor me equivoco, de decir, bueno, va a ver quién gana en octubre. Por eso, yo creo que, políticamente estamos en este momento en un periodo de guerra de nervios, ¿sí? Que tiene que ver con un año electoral, pero me parece que es importante que el gobierno esté privilegiando y estoicamente una reforma estructural, por ejemplo, en esta materia como la que estamos hablando, en términos energéticos. Porque cuando hablamos estructuralmente y hablamos en largo plazo y hablamos en serio de energía, yo no tengo duda, las renovables ganan por varios cuerpos, no tengo ninguna duda. Cuando transparentamos los costos, como lo decía Marcelo, y esta política lo que está procurando es que el sector energético transparente sus costos, dejemos de mentirnos entre nosotros porque nos fundimos, estamos fundidos por habernos mentido. Entonces, cuando transparentamos eso, las renovables aparecen. Yo te diría que el resultado de por qué considero que, por ejemplo, el año pasado fue el mejor año para las renovables de que yo recuerdo, estoy hace 30 años en esto y él también, fue el mejor año. Fue el año en que mejor se hicieron las cosas y el que más progreso hubo. A pesar de ahora y decir que el próximo mejor. Sí, no tengo dudas de que va a haber licitaciones como estas, que fueron de 2.500 megas, va a haber de 1.000 por lo menos todos los años. Porque acá hay una porción que tiene que ver de qué es lo que fundamenta estas decisiones, de racionalidad y pragmatismo, y no de ideologismos por supuesto, tontos. Aranguren es un ministro que no es un petrolero, es alguien que piensa con números y hechos concretos, y como él lo dijo, si eólica es más barata que vaca muerta. Y punto, vamos a hacer que inviertan en eólica. No hay allí un programa ideológico en esa decisión. Hay un programa, en este sentido, pragmático. Pero a su vez hay una componente climática y ambiental que no es menor. Vos me decís, ¿está en el 100% de Cambiemos? Yo tengo que decirlo con una mano en el corazón. No. Como en todo espacio político. Sí, ¿Hay una sensibilidad mayor que en otros espacios? Sí, por eso estoy acá. Por eso estoy en este lugar. Pero ojalá, y la lucha que uno tiene que dar, no la lucha, el esfuerzo por convencer y seducir. No lo manden a Aranguren a bueno, él tiene problemas a veces de comunicación. Sí, bueno. No le digo que es la mala intención. La falta de gimnasia en la discusión
en la cual, bueno, no priman los números, sino de repente a veces las frases que se dicen, pero creo que son dos componentes importantes, y en esos dos componentes, el ambiental como el energético puro, yo creo que ahí las renovables tienen un gran espaldarazo. ¿Cuáles son las trabas que se encontraron para llevar adelante este proyecto y las que se encuentran hoy en día? Porque debe haber conflicto de intereses importante. Antes de contestarte, quería hacer dos reflexiones para que no se vayan. Sí. Yo coincido con el análisis que el problema no es solamente la clase política, sino que también la dirigencia empresarial, sindical y en general es transversal a la sociedad. No está solamente concentrada. La clase política no sale de un huevo, son emergentes de lo que somos. Y también creo que hay que evitar el riesgo, en función de los errores cometidos con la anterior administración en términos de estimular el consumo sin un respaldo de cómo sostener ese consumo y cómo se genera la electricidad para sostener ese consumo o la energía para sostener ese consumo. No caer tampoco en el modelo de muy escuchado en el ambiente climático y en posiciones a la Trump de yo quiero que el mundo se desarrolle en mi imagen y semejanza, y si el mundo hiciera eso colapsaría hoy porque no hay cómo sostener esa cantidad de emisiones per cápita. De la misma forma que la clase humilde haya comprado para viviendas humildes aires acondicionados, obviamente en términos numéricos es parte del problema, pero no debiera ser el ajuste con que no compren aire acondicionado a los pobres, digamos, ¿no? O sea, incorporar a todo el mundo en la demanda, pero en base a un desarrollo tecnológico que le permita una incorporación real y no un ajuste por clase. Y creo que la clave allí está en que cuando uno critica el modelo de subsidios en el que estuvimos involucrados, hay que salir de ese modelo para ir a otro modelo de subsidios, que es el subsidio focalizado. O sea, vos lo necesitás, va el subsidio a vos. Porque cuando el subsidio es indiscriminado, como ocurría, ¿quién es el que se beneficia más en mayor cantidad, mayor volumen de subsidio? El que más consume. Ojo, Entonces, las clases más pudientes, con mayor nivel de consumo, son los que más se beneficiaban económicamente del subsidio. Sí, pero entonces, ahí hay que redireccionarlo. Ahí tengo una discusión. Las políticas universales, la política del subsidio focalizado, y tuve bastante que ver en el Ministerio de Desarrollo con eso y lo tuvimos que estudiar, favorece enormemente a la política clientelar en este país. Un país donde la política suele ser clientelar y donde más humilde la gente, más el voto se paga. Y se paga con el favor. Cuando vos pones una política universal, corres el riesgo de que alguien que no necesite de ese subsidio lo reciba, pero no lo va a hacer más rico. Sí. A otro lo va a sacar de la necesidad. Ojo, ¿eh? Pero yo digo focalizado, es una discusión filosófica. No, te entiendo perfecto, pero no es discrecional, porque vos estás focalizando el subsidio por niveles de consumo y totalmente automático, y que en definitiva va por el lado en este caso por el lado de las distribuidoras eléctricas o la distribuidora de gas. O sea, no hay allí un paso intermedio que es te doy o no te doy el subsidio, sino que es un subsidio automático que es, por ejemplo, todos los clubes barriales, sociales de determinado segmento tienen un subsidio para el gasto de la cuenta del gas. Ahora, eso es universal, solo que no va para el Jockey Club, va para el club barrial. A ver, Marcelo, y ya cerramos con vos. Para ilustrar esto, un subsidio indiscriminado termina concentrándose en el sector de más altos ingresos. Yo por unidad de energía en la ciudad de Buenos Aires pago un precio que es 15 veces más bajo que el de Jujuy, que no tiene gas o que tiene que usar velas o baterías o lo que sea. Y cuando hubo, para mi juicio, en la administración anterior, la sintonía fina que no se animaban a hacer, un esquema voluntario, yo al decir públicamente todo el tiempo que era injusto que los ricos pagaran menos que los pobres, renuncié, y fue uno de los 2.000 giles que renunciamos. Y cuando trataba de, ni siquiera los funcionarios públicos renunciaron, cuando intentaba conocer a mi entorno, mis amigos, todo el mundo tenía una justificación de por qué le aplicaba a él el subsidio. Como el gobierno me roba de acá o de allá, me cobra más de acá o de allá. Bueno,
No tiene que ser una pleitesía del beneficiado de turno, tiene que ser política de Estado a quien se subsidia. desde ya. Y si uno ajusta las tarifas eléctricas en base a los costos reales, no sé qué cantidad, pero 4, 5, una cantidad así, millones de personas se quedarían afuera sin poder desarrollarse. La idea para mí es, como todo progresivo, tratar de incorporar a esa gente al modelo productivo bajando los subsidios, pero entre tanto sincerar la relación de precios y costos. Pues yo les agradezco muchísimo a vos, Marcelo, Marcelo Álvarez, y a Juan Carlos Villalonga, haber compartido con nosotros un tema que es muy, muy importante y que no está en el punto 1 de la agenda en ninguna encuesta, como tampoco lo está la educación ahora, a lo mejor sí por las huelgas, pero que tiene que ver con nuestro destino y por sobre todas las cosas con el destino de nuestros descendientes, a menos que digamos detrás de mí el diluvio. Será hasta el próximo domingo. Fue un gusto estar con ustedes y siga escuchando porque el programa que sigue vale la pena.